Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos, bienvenidas. Excelente día. A su canal La Sinfonía del Pensamiento, su servidor Iskander Kosonov Avkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, como cada día que tenemos la oportunidad de hacer comunicación y coincidencia cultural, he preparado para todos y todas un texto bajo el título La rebelión de las cañadas. La rebelión de las cañadas, escrito por Carlos Tello Díaz. Este libro tiene que ver, damas y caballeros, con el EZLN, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A 30 años ya de su aparición, vamos a profundizar el día de hoy en este antecedente histórico. Y para ello, pues antes de entrar de lleno en materia, déjenme leer primeramente la ficha técnica de Carlos Tello Díaz, el autor de este texto. Carlos Tello Díaz nació en 1962, estudió filosofía y letras en la Universidad de Oxford. Es autor de apuntes de un brigadista, basado en sus experiencias durante la campaña de la alfabetización en Nicaragua. Es también autor de El exilio, un relato de familia, que narra la vida de los familiares del general Porfirio Díaz durante los años que pasaron en Europa. Carlos Tello Díaz. Y bueno, damas y caballeros, antes de entrar de lleno en materia, vamos a leer también la contraportada. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece este texto, aparecido por primera vez en 1995 bajo el sello editorial Cal y Arena, La rebelión de las cañadas. Voy a leer entonces la contraportada y posteriormente vamos a entrar de lleno en materia, haciendo la lectura de este análisis, de esta situación existencial, de esta situación terrible que han estado padeciendo sistemáticamente a través de los siglos los pueblos indígenas en distintas partes del orbe. Esto dice la contraportada. La irrupción del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la escena de nuestro país marcó un cambio decisivo en la historia de fin de siglo en México, por sus implicaciones reales, pero también por su carácter simbólico. El conflicto en Chiapas se convirtió en referencia obligada para los mexicanos. Sin embargo, el levantamiento del EZLN también marcó el inicio de un diluvio de opiniones que pronto cubrió los asideros de la verdad y de la razón. Este diluvio de dogmas y de prejuicios hizo de la realidad del conflicto algo inacible. La rebelión de las cañadas es, en medio de la inundación, un puente hacia tierra firme. Con este magnífico trabajo, Carlos Tello Díaz opone al diluvio de las opiniones los fundamentos de una investigación documentada sobre los orígenes y la cristalización de un levantamiento que, más allá de los símbolos, involucra a hombres y mujeres de carne y hueso, que tras la lectura de su testimonio, nadie, desde ninguna posición, podrá jamás olvidar. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Esta es la contraportada de este libro testimonio, de este libro vital y fundamental, para asomarnos, aunque sea de lejos, a lo que es la terrible situación de nuestros hermanos indígenas y de los pueblos que, en este caso, en la parte sur de nuestro país, han estado padeciendo las penurias,
las desapariciones, los exterminios, la ignominia en todo su esplendor. Hoy para ellos, a 30 años de que comenzó el levantamiento armado, vamos entonces a hacer esta lectura, me parece que obligada. Vale la pena que se lea la advertencia que hace Carlos Tello Díaz al inicio de su libro fundamental y dice esto: este libro fue concebido con el ánimo de comprender, no de juzgar. Narra la historia de las comunidades que protagonizaron a partir de 1994 la rebelión de Chiapas. La historia comienza a finales de la década de los 50 con el éxodo de los indígenas hacia las cañadas de la selva. Abarca más de 7 lustros para culminar al fin con el estallido de la rebelión. El trabajo está basado más que nada en testimonios y documentos. Es resultado del interés con el que lo vieron muchos de quienes participaron como actores o como testigos en el levantamiento del EZLN. Todos los nombres que aparecen en el texto son reales, con una excepción, los de los zapatistas del ejido La Sultana. Algunos de los nombres mencionados en las notas de las entrevistas, a su vez, han tenido que ser modificados. La corrección del texto, para fortuna del libro, estuvo a cargo de Antonio Bolívar. El trabajo en general fue realizado con la ayuda de la revista Nexos y, por supuesto, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Capítulo primero. El 1 de enero de 1994, antes de clarear el alba, antes de amanecer, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entraba por las calles de San Cristóbal de las Casas. En esas horas de la madrugada, al inicio del Año Nuevo, entraba también en otros poblados más: Ocosingo, Chanal, Altamirano, Las Margaritas. La toma de San Cristóbal era, por mucho, la más importante para la dirección del EZLN. Alrededor de 900 combatientes irrumpieron en la ciudad. Muchos eran tzotziles de la región de los Altos, otros más celtales de la zona de la selva. Un grupo bloqueó con árboles derribados sobre el asfalto los entronques de las carreteras que comunicaban con el exterior. Otro grupo, con material de construcción, rodeó las estaciones de servicio de Pemex. El EZLN procedió después a cercar las avenidas que confluían en la ciudad. Uno de los destacamentos, el más numeroso, marchó del periférico poniente a la diagonal del Centenario, con dirección al Puente Blanco. Una vez ahí, tomó hacia Mazariegos para doblar en General Utrilla, hasta llegar al fin a la Plaza de Armas. Era más o menos el mismo recorrido que 14 meses atrás hicieron los indígenas que tomaron la ciudad para repudiar los 500 años del así llamado descubrimiento de América. Hacia las 2 de la mañana habían sido copadas las oficinas de la Policía Municipal de San Cristóbal. Cuando llamaron las autoridades para saber si todo estaba en orden, los mismos zapatistas acudieron al teléfono para responder que sí. Una granada cayó en la planta de grúas San Román, donde meses antes estaba la Policía Federal de Caminos. Otra más cayó después en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado. Samuel Moreno, su guardián, fue derribado por una ráfaga de balas en las piernas, pero no hubo en general necesidad de recurrir al fuego. La toma fue en verdad un poema, como diría con humor
el hombre que la comandaba. A los habitantes de San Cristóbal, los coletos, les tomó por completo de sorpresa la aparición del EZLN. Muchos pasaban con sus amigos las fiestas de Año Nuevo. Gilberto Aguilar, agrónomo, maestro de escuela, venía de ver a su novia, que vivía en el camino que va de San Cristóbal a San Juan Chamula. Regresaba sin prisas a su casa por el periférico poniente, cuando a eso de las 3 de la mañana topó con un grupo de personas que bloqueaban el entronque de la carretera a Tuxtla. Tuvo que frenar, no sabía lo que pasaba, quiso dar una vuelta cuando lo detuvieron con un golpe sobre la cajuela. Todos llevaban armas. Era muy difícil adivinar si eran asaltantes judiciales o soldados. Un hombre que no era indígena, un ladino con pasamontañas, le pidió sin rodeos una identificación. Gilberto sacó su licencia de manejar. «Esa no me sirve», oyó que le decía. «¿En qué trabajas? ¿Quién eres?». Otro personaje le ordenó que saliera de su coche para que lo catearan. Entonces comenzó a sentir miedo. «Pues, ¿qué quieren que les dé?», les dijo a los encapuchados. «Yo vengo de una fiesta en casa de mi novia». Gilberto recordó que tenía su credencial de maestro dentro de la guantera y regresó para buscarla. Los zapatistas, satisfechos, lo dejaron partir. Estaba tan nervioso que no podía, con su prisa, poner en marcha su vehículo. Al lograrlo finalmente, circuló por una lateral para librar el retén cuando dio de frente con una combi. Le recordaba, de color blanco, muy extraña. Unos hombres bajaban armas de su interior, todas nuevas, en cajas de madera. «Estos son los jefes», pensó Gilberto. En el transcurso de esa madrugada fueron asaltadas la tienda del IMSS en General Utrilla y la bodega del ISSSTE en Belisario Domínguez, así como la farmacia Bíos entre Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Guadalupe García, administradora de la farmacia, dormía ya cuando sonaron los golpes a las 4 de la mañana. Al abrir la puerta, encañonada por un fusil, tuvo que dejar pasar a todos. «Creí que eran soldados», recordaría más tarde, pero luego vi su indumentaria. En ese momento la presencia de los rebeldes era desconocida para la mayoría de la población. Nada más los que deambulaban todavía por el centro de la ciudad, con sus botellas de ron en la mano, alcanzaron a ver a todos esos hombres que llenaban un costado de la plaza de armas. El espectáculo era sorprendente. Vimos que estaban apoderándose de todo el palacio, comentaría después uno de ellos. Aunque miedo no sentimos, sabíamos que no estaban contra el pueblo de acá. Ellos tenían su propia razón. Muchos garabateaban las paredes del palacio municipal. Tenían el control de la ciudad. Los policías habían sido desarmados. Hubo, al parecer, un muerto, nada más en la toma de San Cristóbal. Era el chofer de una familia muy conocida de la ciudad que manejaba por el periférico poniente. Su nombre era Octavio Ortega. Iba alcoholizado. En el momento de llegar al retén que controlaban los zapatistas, les gritó que lo dejaran pasar. Tal vez también los insultó. Su cuerpo, con 6 impactos de bala, fue descubierto más tarde dentro de su automóvil. A las 6 de la mañana del 1 de enero, sábado de San Justino, los rayos del sol empezaron a clarear las calles de San Cristóbal de las Casas. La plaza de armas, muy amplia, poblada de fresnos, pinos y truenos, con unas palmeras extravagantes alrededor del kiosco,
estaba tomada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Horas antes, en un asta de madera, había sido izada con honores la bandera de los guerrilleros. Era negra con una estrella roja que tenía debajo las siglas del movimiento EZLN. Había varios fotógrafos en los alrededores. Empezaban a llegar también uno por uno los curiosos. Unos turistas aparecieron por fin con el paso de las horas. Los muebles saqueados de las oficinas del Palacio Municipal habían sido colocados para servir de barricadas en las esquinas de la plaza. Los rebeldes, a lo que parecía, eran todos indígenas, algunos vestidos de verde y de café, otros de gris y de negro, con paliacates, con pasamontañas, aunque muchos con el rostro descubierto. Junto a los portales, un hombre que destacaba sobre los demás, de tez blanca, hacía declaraciones a la prensa. Parecía tranquilo, como si su vida no peligrara. Estaba vestido de negro, con un chuj de lana con el que daba la impresión de ser muy corpulento. Tenía pasamontañas, negro como todo lo demás, llevaba carrilleras cruzadas en el pecho, también una metralleta Ingram, ligera, pequeña como las Uzi. En la cintura sujetaba un radiotransmisor con el que se comunicaba con el resto de sus compañeros, algunos de los cuales esperaban en una combi. Las personas que lo rodeaban oyeron que su gente lo llamaba comandante o subcomandante. Era carismático, misterioso, perverso. Una turista lo miró con inquietud. ¿Nos van a dejar ir?, preguntó. Los turistas habían sido ya notificados que podrían regresar a sus hogares el 2 de enero. ¿Por qué se quieren ir?, contestó con ironía el hombre del pasamontañas. Disfruten la ciudad. Algunos le preguntaron a gritos si podían ir en automóvil a Cancún. Todos querían hablar al mismo tiempo. Un guía que viajaba con un grupo de turistas alzó la voz para decir algo molesto, que tenía que llevarlos a visitar las ruinas de Palenque, que no podían esperar más tiempo. Marcos entonces perdió la paciencia, pero no su sentido del humor. El camino a Palenque está cerrado, dijo. Tomamos Ocotzingo. Perdonen las molestias, pero esta es una revolución. No todas las tomas del 1 de enero fueron tan jocosas, por así decir, como la de San Cristóbal de las Casas. Hubo 4 cabeceras más que cayeron en aquella madrugada: Ocosingo, Chanal, Altamirano y Las Margaritas. Chanal fue quizá la primera que sucumbió, apenas a 35 kilómetros al oriente de San Cristóbal. Rodeada de pinos, la población fue tomada por un centenar de guerrilleros que llegaban, al parecer, del ejido Siberia. Unos momentos antes, al comienzo de las celebraciones del Año Nuevo, hubo, según los relatos, un apagón que dejó sin luz a todas las casas del pueblo. Al seguir el curso de los cables para reparar el desperfecto, varios de sus habitantes notaron que había sido bloqueada la brecha que los comunicaba con Siberia. Uno de los vecinos, al avanzar unos pasos, fue recibido por los rebeldes a machetazos. Los demás acudieron entonces a las oficinas de seguridad pública, donde fueron reunidos 9 policías al mando del comandante Santiago López. La balacera comenzó por fin en un costado del Palacio Municipal. Fue breve. Concluyó después de ser herido de 2 tiros en el abdomen el comandante López. El resto de los policías abandonó la refriega, mientras su jefe, en el suelo, agonizaba de dolor. Ahí permanecería por mucho tiempo más, hasta el 6 de enero, Día de los Santos Reyes. No todo terminó con él. Se decía, en medio de la confusión,
el profesor Ricardo Gómez, a bordo de un microbús que presta servicio público en la localidad, pretendió escapar, pero fue alcanzado también por los disparos de los rebeldes, escribió David Aponte, enviado de la jornada. El profesor añadió, habría de morir 3 días más tarde, ante la desesperación de todos, pues los insurgentes se negaron a que fuera trasladado a un hospital. A 15 kilómetros de Chanal, hacia la selva, fue también atacada la ciudad de Altamirano. El ataque al parecer estaba previsto por las autoridades desde el 28 de diciembre. Ello no obstante, para sorpresa de todos, no fueron soldados del ejército, sino nada más agentes de seguridad pública, los encargados de defender el palacio municipal. Muchos fallecieron en el combate, algunos más resultaron heridos, entre estos últimos 2 adolescentes, Carlos Sánchez y Julio Hernández. Estaban acuartelados en Tuxtla cuando la víspera del Año Nuevo, sus mandos les comunicaron las órdenes de residir por unos días en Altamirano. Allá salieron por la tarde sin que nadie les explicara la razón de su desplazamiento. Tal vez la comprendieron en la madrugada del 1 de enero, cuando les llegaron los rumores de que 400 hombres marchaban hacia la ciudad. La mayoría venía del ejido Morelia. Estaban preparados para ganar. Tenían armas de alto poder, habría de recordar uno de los agentes, en un catre del Hospital de la Cruz Roja. Tenían cuernos de chivo, carabinas y bombas, además de machetes, palos y cuchillos. Ellos mismos, en cambio, no traían más que 19 cartuchos para cargar sus fusiles. Fueron sometidos en unas cuantas horas y así, para el resto de la madrugada, los rebeldes en poder de la ciudad quemaron tiendas, casas y vehículos de carga. Los heridos, mientras tanto, policías y guerrilleros, permanecieron al cuidado de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, en el Hospital de San Carlos. Una miliciana muy alta de lentes los atendió con ayuda de Sor Patricia Moisén, directora del hospital, a quien conocía por haber trabajado con ella meses atrás en la comunidad de Morelia. Mi misión es la de coordinar que a los heridos se les atienda, explicaría después a los reporteros de Excelsior la capitana Alejandra. En contraste con Altamirano, la cabecera de las Margaritas fue tomada con bajas muy significativas por las tropas del EZLN. El destino de los rebeldes, al parecer, era la ciudad de Comitán. Durante la noche del 31 de diciembre, como sucedió también en Chanal, se produjeron 2 apagones en las Margaritas. Los zapatistas en ese momento agrupaban sus fuerzas en el ejido Nuevo Momón. Al filo de la 1 de la mañana llegaron a la cabecera del municipio. Eran, según unos, alrededor de 300, según otros, alrededor de 600. El enfrentamiento con las fuerzas del orden tuvo lugar al lado de la comandancia municipal. Ahí murió abatido por las balas de los zapatistas el policía Gabriel Argüello. Murió también Aarón Gordillo, líder de la CROM. En sus oficinas no quedaron más que revistas de fotos revueltas con botellas de ron. Muy cerca de la comandancia, en el Club de Leones, tenía lugar la coronación de la señorita Año Nuevo. Uno de los invitados, Raúl Salazar, acababa de salir para tomar un poco de fresco cuando lo sorprendieron los disparos. No nos dimos cuenta qué pasó, lamentaría después uno de sus hermanos. Estaba fuera y le tocó una bala. Solo escuchamos el tiroteo. Toda la gente estaba en la fiesta y se alborotaron. Los 500 invitados, junto con el conjunto musical,
fueron dejados en libertad por los rebeldes, que liberaron también al único preso de la cárcel, alguien que dormía de su estado alcoholizado. La toma de la ciudad estaba dirigida por el subcomandante Pedro. Sus compañeros a veces lo llamaban Pedrín. Era un hombre muy amoroso con los indígenas, diría Ramiro Rodríguez, que colaboraba con los zapatistas en la realidad. Pedro, que junto con Marcos y Daniel era uno de los 3 ladinos que formaban el núcleo del EZLN, habría de morir de la forma más absurda durante la toma de las Margaritas. La más cruenta de todas las batallas del 1 de enero fue sin duda la que tuvo lugar en Ocosingo. También fue la más anunciada. Ocosingo, voz náhuatl, significa lugar del Señor Negro. La ciudad había sido fundada por los dominicos en el siglo XVI, cuando las comunidades de setzales que vivían en los alrededores fueron trasladadas a la región por órdenes de Fray Pedro de Laurencio. Llegó a ser, con el paso de los años, el poblado más importante del departamento de Chilón. A partir del 1 de enero de 1994 sería, por un tiempo, uno de los lugares más famosos en el mundo. La ciudad, formada por 14 barrios con 12,000 habitantes, festejaba con alegría las fiestas de Año Nuevo. Todos creían que las fuerzas de la policía, reforzadas en diciembre, bastarían para sofocar el alzamiento de los indios que los rumores anunciaban para finales del año. Estaban muy equivocados. Entre 500 y 700 combatientes, quizá más, habían sido movilizados en el curso de la noche por el EZLN. La mayoría venía de la comunidad de San Miguel, en la Puerta de la Selva. Un par de días antes habían sido secuestrados en esa zona los camiones de redilas en que fueron transportados todos ellos. Los balazos empezaron a sonar a las 5 de la mañana en las calles aledañas al Palacio Municipal. Era un edificio muy hermoso de principios de siglo, con arcos y balcones, remodelado con el gusto más atroz en tiempos del general Absalón Castellanos. Los policías estaban refugiados en el edificio y los zapatistas avanzaban en esa dirección. La toma del Palacio Municipal fue muy sangrienta. Murieron 4 guardias de seguridad pública, además de José Luis Morales, comandante de la Policía Judicial en Ocosingo. El resto de los agentes entregó sus armas al salir el sol. La más terrible de todas las batallas, sin embargo, estaba todavía por empezar en el mercado. Alrededor de las 5 de la mañana, al tiempo que sonaban los disparos en la plaza, un grupo de zapatistas tomó las instalaciones de radio XEOH, situadas en la Segunda Avenida Sur. Sorprendieron al encargado y le pidieron que les enseñara a operar el equipo. Habría de recordar después el gerente de Radio Chiapas. Los zapatistas tenían grabadas sus consignas, alternadas con música para bailar. No hubo participación en vivo, salvo para dar informes sobre la salud de los policías, más de 10, que resultaron heridos durante la refriega. Las demandas de los zapatistas, leídas en celtal, eran las mismas que divulgaba esa mañana el boletín del movimiento El Despertar Mexicano. En la portada, a 2 tintas, aparecía la declaración de la Selva Lacandona, que los zapatistas pegaron en los muros de las casas que daban al Parque Central. En ella le declaraban la guerra al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder
y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. El documento revelaba todas las órdenes dadas a los combatientes del EZLN, empezando por la primera, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. Después de dar a conocer el objetivo militar de la rebelión, derrotar al ejército, llegar a la Ciudad de México, anunciaba los fines políticos del movimiento. A todos en el país, hombres y mujeres, les pedía su participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Después de tomar las instalaciones de radio, hacia las 6 de la mañana los rebeldes irrumpieron en casa de la familia Solórzano. La casa estaba localizada en el número 12 del Periférico Sur, sobre una colina frente a las oficinas de Pemex. Era blanca, llena de ventanas, rodeada por el jardín, por una parabólica en el techo. Dios bendiga este hogar, rezaba la leyenda del zaguán. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo este texto aparecido en 1995, La rebelión de las Cañadas, del autor Carlos Tello Díaz. Estamos apenas en el capítulo inicial, todavía no lo concluimos, y sin embargo, bueno, dicen que como muestra basta un botón. Este libro no se lo pueden perder. Es un libro que nos recuerda la importante lucha que se libra desde hace siglos a través de los tiempos, porque nuestros hermanos indígenas, nuestras hermanas indígenas, han sido sistemáticamente borrados del mapa, han sido relegados a las zonas más inhóspitas, y aún en esas zonas de cañadas, de relieves muy agresivos, hasta aún ahí siguen siendo hasta la fecha perseguidos, aniquilados. Es importante tomar conciencia y que realmente haya un apoyo significativo, empezando por nuestra propia persona, no minimizando, no llenando de marginalidad, mejor dicho, no poniendo en la periferia, no desplazando, no ninguneando y no haciendo menos a nuestros hermanos y hermanas que tienen derecho a la vida digna, a la vida buena, a la vida noble, a la vida justa, y sin embargo sus reclamos siguen siendo desoídos. Como se escuchará más adelante, seguramente en otros videos, muchos que constituían el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en ese entonces eran muy jóvenes, prácticamente adolescentes, y tenían, como ustedes lo pueden escuchar, la enorme desventaja de enfrentar al ejército mexicano, que en ese momento estaba completamente dirigido en contra de los indígenas. Pero bueno, la institución del ejército es un capítulo aparte de la historia de México. Pero baste por el momento con lo que hemos leído en La Rebelión de las Cañadas. Es la introducción de este libro formidable de Carlos Tello Díaz, un libro testimonio. Damas y caballeros, esto es La Sinfonía del Pensamiento, esperando haya sido de su agrado esta aportación. Muchas gracias por su preferencia y que tengan excelente día. Se despide de ustedes su servidor, Iskander Kosonov Afkar. Hasta la próxima, damas y caballeros.